Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Kateřina Siniaková en el Roland Garros y una nueva exposición en Praga sobre František Kriegel. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa. En primer lugar, en el programa de hoy veremos la victoria de Kateřina Siniaková junto a Taylor Townsend en el Roland Garros. Y más adelante compartiremos una entrevista que realizó Daniel Ordóñez con Hanna Bortlova y Carles Brasó, comisarios de la nueva exposición Kriegel que se expone en el Instituto Cervantes de Praga sobre la figura de František Kriegel, que pasó a la historia por ser el único de los gobernantes secuestrados por la Unión Soviética tras la invasión de Checoslovaquia que no firmó la capitulación y rechazó la ocupación militar pese a las amenazas y el maltrato en la temida sede de la KGB en Moscú. Todo eso y mucho más en el programa de hoy que os animamos a seguir escuchando, pero primero pasamos con las noticias del día. Noticias. La tasa de desempleo en la República Checa descendió en mayo 0,1 punto porcentual hasta situarse en el 4,8% gracias a la continuidad de los trabajos estacionales y a la recuperación de la economía. Según la Oficina de Empleo de la República Checa, a finales de mes había más de 350.000 personas registradas como demandantes de empleo, es decir, 5.620 menos que en abril. Al mismo tiempo, el número de vacantes disponibles se redujo ligeramente hasta las 94.380. La mayor tasa de desempleo se registró nuevamente en la región de Ústí-nad Labem con un 7,2%, seguida por la región de Moravia-Silesia con un 6,8%. Por el contrario, los niveles más bajos se observaron en Praga y en la región de Pardubice, ambas con un 3,8%. El presidente checo Petr Pavel afirmó este lunes que todavía no se ha tomado una decisión sobre la composición de la delegación checa que asistirá a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara. Tras asistir brevemente a la reunión con el gobierno este lunes, Pavel reiteró su intención de encabezar la delegación, mientras que el Ejecutivo prevé la participación del primer ministro y de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. La decisión, que debía originalmente tomarse el 8 de junio, fue aplazada el jueves pasado por el jefe del gobierno en otras 2 semanas. De mientras, en la sesión de este lunes, el gobierno aprobó a Pavel como jefe de la delegación checa ante la Asamblea General de la ONU. El Tribunal Supremo de la República Checa dictaminó que las indemnizaciones por daños a la salud relacionados con la vacunación contra el COVID-19 no deben limitarse únicamente a casos extremos como el riesgo inmediato para la vida o la pérdida total de autonomía. Según el tribunal, también podrán ser compensados los perjuicios médicamente demostrables que tengan un impacto significativo y duradero en la capacidad laboral, la vida cotidiana o la calidad de vida de la persona afectada. La decisión se refiere al caso de un hombre que desarrolló una miocarditis 2 semanas después de recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en 2022. Los tribunales inferiores rechazaron inicialmente su demanda de indemnización, equivalente a unos 320.000 euros, al considerar que sus secuelas no eran lo suficientemente graves. El Tribunal Supremo ordenó ahora una nueva evaluación del caso y subrayó que cada reclamación debe analizarse de forma individual y con el respaldo de peritajes médicos especializados. La actriz, guionista y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal y el actor estadounidense Jesse Eisenberg recibirán el premio del presidente durante la inauguración de la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Gyllenhaal presentará su más reciente película como directora y productora, The Bride, mientras que en homenaje a Eisenberg se proyectará la cinta The Double. Ganadora de un Globo de Oro y candidata en 2 ocasiones al Oscar, Gyllenhaal obtuvo reconocimiento como directora con The Lost Daughter. Por su parte, Eisenberg ha cosechado recientemente éxitos como guionista y director gracias a A Real Pain, cuyo guión fue distinguido con un premio BAFTA. El Festival de Karlovy Vary se celebrará del 3 al 11 de julio. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. La tenista checa Kateřina Siniaková ganó Roland Garros junto a la estadounidense Taylor Townsend y alcanzó su 11º título de Grand Slam en dobles femeninos, tras imponerse en la final a Alexandra Krunic y Ana Danilina, más con Juan Mutoni.
La tenista checa Kateřina Siniaková volvió a confirmar su condición de una de las mejores doblistas de la historia del tenis checo. Junto a la estadounidense Taylor Townsend conquistó este domingo el torneo de doble femenino de Roland Garros tras derrotar en la final a la serbia Aleksandra Krunic y a la kazaja Ana Danielina por 6-2 y 7-5. La pareja checo-estadounidense, cabeza de serie número 1 del torneo, cumplió con los pronósticos y logró su tercer título de Grand Slam como equipo. El encuentro se resolvió en 1 hora y 32 minutos y permitió a Siniakova levantar su cuarto trofeo de dobles en París. El triunfo tiene además un significado especial para la jugadora nacida en Hradec Králové. Con esta victoria alcanzó los 11 títulos de Grand Slam en doble femenino y quedó a solo uno del récord checo que ostenta la legendaria Jana Novotná, que sumó 12. Siniakova y Townsend atraviesan además un excelente momento. Esta temporada ya conquistaron los torneos de Indian Wells, Miami y Madrid y acumulan 23 victorias en sus últimos 24 partidos. El título de Roland Garros se suma a los obtenidos anteriormente en el Abierto de Australia de 2025 y Wimbledon 2024. La final no estuvo exenta de dificultades. Tras dominar con claridad el primer set, la pareja tuvo que remontar una desventaja de quiebre en la segunda manga e incluso salvó 2 puntos de set cuando el marcador reflejaba 4-5. Finalmente logró romper el servicio de sus rivales y Siniakova cerró el encuentro con un juego en blanco. Después del partido, la tenista checa conversó con el periodista David Prouza de Radio Journal y reconoció que la tensión fue especialmente intensa antes del inicio de la final. Estoy inmensamente feliz, me alegra que lo hayamos conseguido, fue un partido difícil. Lo sentí por la mañana, estaba nerviosa, no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve tan nerviosa, así que me alegra que haya salido bien y que jugáramos como lo hicimos. La checa también comentó un incidente con el público durante el encuentro. Lo único que me molestó fue que me aplaudieron cuando ya estaba iniciando el saque. Eso fue desagradable, pero esas cosas pasan. Las emociones llegaron con fuerza después de la victoria, especialmente cuando tomó conciencia de la magnitud de su logro. No tenía previsto que esto sucediera, pero cuando dijeron que era mi 11º título de Grand Slam me impactó mucho. Cuando alguien lo menciona de esa manera suena increíble. Yo siempre intento mantener los pies en la tierra y seguir adelante, pero esto sonó fantástico. No quería ser la última en hablar, pero al final así fue. La proximidad al récord de Jana Novotná, que tiene 12 títulos de esta categoría, también ocupa ya un lugar destacado en la carrera de Siniakova. Respecto a Krunic y Danielina, sus rivales en la final y una de las parejas más fuertes del circuito esta temporada, la checa no descartó que se esté formando una rivalidad en largo recorrido. Quizás sí se convierta en un clásico. Creo que son un gran equipo y lo han demostrado durante toda la temporada, en la que están jugando con mucha regularidad. Por fin hemos podido devolverles la derrota también en un Grand Slam. Nosotras intentaremos seguir ganándoles. La victoria tuvo además un componente sentimental para Siniakova. Su primer título profesional de dobles conseguido en 2014 llegó precisamente junto a Aleksandra Krunic. František Kriegel pasó a la historia por ser el único de los gobernantes secuestrados por la Unión Soviética tras la invasión de Checoslovaquia en el 68 en no firmar la capitulación y rechazar la ocupación militar, pese a las amenazas y el maltrato en la temida sede de la KGB en Moscú. Menos conocida fue su labor como médico de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española, cuyas innovaciones en el campo de la logística cambiaron en buena parte la medicina militar, o su papel en el desarrollo del sistema sanitario de la Cuba en los primeros años 60. Una exposición en el Instituto Cervantes de Praga reúne toda su increíble trayectoria vital, incluidos sus últimos años en la disidencia del régimen comunista que tanto luchó por crear, como uno de los impulsores de Carta 67 junto a Václav Havel. Daniel Ordóñez habló con Hanna Bortlova y Carles Brasó, comisarios de la exposición Kriegel, médico, político, fotógrafo.
Estamos con Hanna Bartlova y Carles Brasó. En el Instituto Cervantes de Praga son los comisarios de una exposición dedicada a František Kriegel, personaje fascinante. Bueno, hay tantas cosas de decir de él que su biografía es difícil resumirla, ¿no? Brigadista internacional, político comunista, médico. Político comunista reformista. Signatario de Carta 77. Signatario de la Carta 77, exactamente, disidente. Y al final de su vida, bueno, víctima del sistema comunista totalitario. ¿Por el que tanto luchó él? Precisamente por el cual él tanto luchó. Entonces su vida está llena de paradojas y existe este ensayo de Václav Havel, ¿no? Donde él se pregunta sobre el carácter trágico de la trayectoria de Kriegel, ¿no? Que lo encuentra, esa ambigüedad la denomina trágica. ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer una exposición sobre František Kriegel en el Cervantes de Praga? Surge ya hace unos cuantos años, ¿no? Estábamos trabajando temas relacionados con Kriegel, pero desde diferentes perspectivas. Yo estaba investigando un grupo de médicos que fueron voluntarios en las brigadas internacionales, en los servicios médicos de las brigadas internacionales, y que luego habían partido hacia China, donde trabajaron en la Cruz Roja China, en la guerra de China contra Japón. Mientras que Hanna, por su parte y en paralelo, había trabajado a Kriegel en Cuba, cuando su estancia, otra de sus viajes y sus estancias importantes que fue en Cuba, ¿no? Entonces yo tenía previsto viajar a Praga, venir a Praga para consultar los archivos de Kriegel. Aquella fue la época de COVID también, entonces, por supuesto, pues leí el artículo de Hanna Bartlova sobre Kriegel en Cuba, la contacté y pensé, bueno, que dado la dificultad para viajar, quizás ella me podría ayudar con los archivos, etcétera. Entonces empezamos a colaborar con este tema, pero nos centramos sobre todo en los archivos, como historiadores, los archivos documentales, ¿no? Y, sin embargo, allí descubrimos que había un fondo que no había sido todavía investigado, que era todo el fondo fotográfico. Es cierto que también el biógrafo de Kriegel aquí en la República Checa, Martin Groman, nos había comentado de que había este fondo, pero realmente nadie lo había investigado. Y aquí, cuando descubrimos que había más de 13.000 fotografías de Kriegel inéditas, pensamos, aquí tenemos que hacer una exposición. La idea era también, cuando Carles y yo decidimos montar la exposición, queríamos presentar, ofrecer la personalidad de Kriegel en sus múltiples como dimensiones, ¿no? Centrándonos sobre todo en su carrera médica, que es una dimensión que nos parece que hasta ahora ha quedado un poco como no tan desarrollada. Martin Groman, en su excelente biografía, tampoco le presta tanta atención a su carrera médica, y dado que Carles había investigado precisamente el tema de los flujos médicos, de las innovaciones médicas, queríamos aprovechar su conocimiento en este campo, en este terreno, enseñar esto al público de manera visual. Y ahí es donde entra la pasión de Kriegel por fotografía. La colección fotográfica permite ver todos los acontecimientos que vivió Kriegel y la manera en que él las vio. Él, precisamente, cuando fue brigadista internacional en España, él iba como médico militar. Sí, él iba como voluntario. Él, antes de irse a España, había estudiado medicina en la Universidad de Carolina en Praga, en la facultad alemana, lo cual es interesante, aunque muy rápido aprendió el checo, pero estudió en alemán. Tras graduarse trabajó durante 2 años en una clínica interna y luego se marchó como voluntario a España. Parece que se marchó más por iniciativa individual, no formaba parte de una salida organizada de manera colectiva por el Partido Comunista Checoslovaco. Y claro, y en España, aparte de su trabajo médico, de cirugía sobre todo en el frente, fue capaz de desarrollar el trabajo de organización y de logística. Y es ahí donde era muy fuerte Kriegel. ¿Cuáles fueron estos principales avances médicos de gente como František Kriegel? Es un tema interesante. Durante estos años de guerra y en este ambiente de los servicios médicos de las brigadas internacionales se pusieron en relación diversas tradiciones médicas tanto de Europa Central y Oriental, como de Estados Unidos, como del Reino Unido, como de Francia, como de otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la gestión de ambulancias, que tuvo su primera
emergencia durante la Primera Guerra Mundial, cada país, digamos, siguió con una trayectoria distinta, pero fue en la Guerra Civil y en este contexto cuando se pusieron en práctica diversos modos, por ejemplo, de evacuar a los heridos, ¿no? Entonces, esta situación en la que se mezclaban diversas tradiciones favoreció la innovación médica, ¿no? También teniendo en cuenta que España tenía en aquel momento una red hospitalaria y un sistema médico bastante desarrollado, esto generó también que las innovaciones se generaran no solo en el ámbito de las brigadas internacionales, sino también en la medicina española, digamos. Hubo médicos españoles muy importantes, que, por ejemplo, Duran Jordà en el ámbito de las transfusiones de sangre, Trueta o Baston Sansart en lo que se llama el sistema español, el método español de curas de heridas, digamos, por bala, etcétera, que de algún modo, cuando estos médicos partieron, luego dejaron España, pues difundieron todas estas innovaciones a sus países de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido, en la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de transfusión de sangre durante la Segunda Guerra Mundial se basaban en parte en las innovaciones médicas que tuvieron lugar en España. Sí. Eso es para otra entrevista. Hemos escrito un artículo sobre la transferencia de este sistema de transfusión de sangre a Checoslovaquia en el 38. Entonces, Duran Jordà, este inventor, digamos, fue invitado a Praga a dar unas conferencias. Los primeros servicios de transfusión de sangre organizados con sistema de donaciones voluntarias, etcétera, digamos, apelaciones por la radio a que la gente pues diera sangre, donara sangre, etcétera. Esto se produjo en el 38-39, digamos, inspirándose. Sí, y inspirándose mucho en el caso de la Guerra Civil Española y en el know-how que trajo tanto Duran Jordà a Checoslovaquia en 1938 como en el reconocimiento de un médico checoslovaco, otro que se llama Karel Holubec, que era amigo conocido de Kriegel, que también era médico voluntario en las brigadas internacionales y cirujano. Kriegel, después de la guerra, supongo que pasó por los campos de concentración de Francia. Entonces, exactamente, estuvo en los campos de Argelès-sur-Mer primero y luego en Gurs, en el sur de Francia. Entonces, diversas asociaciones, digamos, que habían enviado ayuda médica a la España republicana, y en aquel momento ya esta ayuda no tenía sentido porque la República ya había perdido un poco la guerra, pues decidieron utilizar estos fondos, este dinero, para liberar a algunos de estos médicos que estaban, digamos, en estos campos y mandarlos a China, donde en aquel momento pues había empezado la guerra contra Japón y donde había un gran déficit de médicos, tanto de médicos como de hospitales, como de suministros médicos, ¿no? Entonces, Kriegel y un grupo de una veintena aproximadamente de médicos y enfermeras de varios países europeos pudieron salir de estos campos, embarcaron en Marsella y viajaron hasta Hong Kong, donde allí fueron reclutados por la Cruz Roja China. Entonces, esto es una parte de la exposición también y de la investigación. Después de China, él participa en la Cruz Roja China en la parte sur del frente, que esta es la zona, digamos, que está controlada por el Kuomintang, por el Ejército Nacionalista Chino, y después de Pearl Harbor, digamos que este frente viene pues también con un fuerte apoyo norteamericano, ¿no? En este momento Estados Unidos entra en la guerra contra Japón, con lo cual China ya no está sola luchando contra Japón, y en este momento el ejército aliado, digamos, comandado por un capitán norteamericano, pero formado por tropas chinas, británicas, indias y de las diversas poblaciones asiáticas, planean una estrategia, digamos, una maniobra militar de muy gran envergadura, que es la construcción de una carretera que conecte la India británica con la China nacionalista por el norte de Birmania. Entonces el comandante Stilwell contrata a un grupo de médicos, en el cual nos podemos imaginar que está Kriegel, para que viajen a la India británica y de allí participen en esta operación militar para, conectar China con India a través del norte de Birmania. Y allí Kriegel destaca como médico militar, digamos, muy curtido. Él en este momento ya lleva muchos años de experiencia, habla muchas lenguas y, pues, digamos que el ejército aliado incluso le condecora con algunos méritos, especialmente en algunas batallas, demostrar un gran valor y una gran ayuda al servicio médico del ejército aliado. Luego, cuando se acaba la guerra, ya después de la rendición japonesa, sí que Kriegel es embarcado en un avión en la India británica y lo llevan a la ciudad de Frankfurt, que está actualmente devastada por la guerra, y allí pues le dicen que ya se puede volver a casa. Él tuvo una relación, digamos, compleja con las autoridades comunistas. Muchos de los brigadistas internacionales tuvieron problemas al volver.
¿Cómo fue el caso de Kriegel? Bueno, el caso de Kriegel es uno realmente de los pocos casos de interbrigadista que no tuvo, o sea, tuvo problemas, se encontró en una situación difícil en los años 50 cuando se desencadenan los procesos, las purgas estalinistas. Sin embargo, no sabemos si era su personalidad, su carácter, también que realmente la seguridad estatal, ¿no? Y el poder comunista parece que no tenía nada en su contra para que él termine en la cárcel o muerto, ¿no? Era no realmente necesitara mucho. Lo que no necesitara mucho. También había otro factor que Antoni Novotný, que entonces era un alto cargo del Partido Comunista Checoslovaco, se conocía con Kriegel desde antes de la guerra y tenían amistad, y una de las posibles explicaciones es que Novotný era como protector, que tenía como su mano protectora encima de Kriegel. Sin embargo, tampoco podemos decir que pasó por el principio de los años 50 sin ningún problema. No es así. Fue destituido de su cargo. En aquella época ya era viceministro de Salud. Y a finales del año 51-52, a pesar de que no tiene ninguna información comprometedora en su contra, él tiene que marcharse del ministerio y empieza a trabajar como un médico normal y corriente en una fábrica, en una posición invisible. Pero luego retoma el vuelo, ¿no? Luego retoma un poco. ¿En los 60 ya? Sí, bueno, ya a finales de los años 50 ya puede pasar de ser médico de fábrica, luego pasa a trabajar en una policlínica, pero sigue teniendo problemas porque él sigue siendo bastante... Bueno, tiene su carácter, o sí, sea, bueno, un señor que ha pasado por la guerra. Y también quiere que las cosas se hagan bien, y que en las fábricas quiere encontrar razones por qué hay tantas heridas durante el proceso laboral, y escribe como un reporte detallado para la dirección de la fábrica, que bueno, los obreros trabajan demasiado, no tienen pausas, deberían consumir té en vez de cerveza en las horas del trabajo, y hace un análisis de una casuística, ¿no? Sobre las causas de las heridas en el proceso laboral, y indirectamente critica al Partido Comunista Checoslovaco de no proteger suficientemente a los obreros, lo cual por supuesto no le gusta a nadie. Y quitándole la cerveza a los obreros tampoco caería muy bien entre... Esto lo dije un poco pero sí aparece en su análisis también, ¿no? Y entonces pasa a trabajar en una policlínica y también se encuentra con problemas. Pero ya a finales de los años 50 ya puede pasar a trabajar en el hospital de Vinohrady, y sube un poco también en la jerarquía médica. No sé, mi lectura de esta época es que es un tiempo que él personalmente está bastante como contento, siempre observando la política, observando los eventos políticos, pero no tomando su propia iniciativa. Sabe que no es buen tiempo para volver a entrar en la política. Y vuelve a entrar de manera así más como importante ya a mediados de los años 60, cuando vuelve de Cuba. Ve que durante el tiempo que él estaba en Cuba las cosas han empezado a cambiar con el deshielo, ¿no? Y se interesa cada vez más en el desarrollo político, y ya a partir del 64 llega a ser diputado de la Asamblea Nacional, que es un órgano en aquella época todavía que tiene poder solamente formal, pero ya entra en la política y desde dentro intenta reformar un poco las cosas. ¿Cómo fueron esos años de Kriegel en Cuba? Fue enviado por el gobierno checoslovaco como en acuerdo con los cubanos, que claro, en el años cuando Fidel Castro llega al poder, muchos expertos se van de Cuba también, cuando empieza la nacionalización, muchos médicos y muchos expertos se van a Estados Unidos. Y Cuba se da cuenta que va a necesitar expertos en varios campos de conocimiento, ¿no? Y medicina y salud médica es uno de esos campos. Y entonces vienen muchos expertos del bloque soviético, y Kriegel en realidad es uno de los primeros expertos extranjeros
que viene al Ministerio de Salud Pública cubano. Y bueno, y muy sistemático como él era, él divide su trabajo en etapas, ¿no? Y se pone tareas específicas para cada etapa. Pero para decirlo brevemente, él contribuyó muchísimo en el campo epidemiológico, ¿no? Que él ofreció planes de vacunación contra el polio, la malaria, la tuberculosis, el tétano. Y esa campaña, claro, más tarde también llegan expertos soviéticos, no es trabajo únicamente de Kriegel, pero él fue como promotor de esas campañas y otras campañas antiepidemiológicas y de higiene escolar, ¿no? Todo eso. Y se centró sobre todo, les asesoró a los cubanos entrarse más en el campo, ¿no? En la provincia de Oriente, y que la salubridad salga un poco de La Habana y hacerla llegar a la población también de campesinos y en los rincones más remotos de la isla. Y parece que eso lo sabemos gracias a la correspondencia que mantenía durante el resto de los años 60, que realmente sus actividades tuvieron mucho impacto porque él sigue recibiendo cartas del Ministerio de Salud cubano o agradeciéndole una y otra vez por esas como trabajos estructurales o consultándole cosas, ¿no? Y sabemos que él seguía, aún después de regresar en el 63, sigue activo y sigue la evolución de la situación en Cuba. Cuando llega la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia y se acaba la Primavera de Praga, pasa la historia por ser el único que no acepta, digamos, la capitulación con la Unión Soviética. Es el hombre de este momento. Este es el momento más importante de su vida y es la razón por la cual entra en la historia europea. Y este es un gesto súper importante. Y sí, él es el único de la alta jerarquía política del grupo de los 19 que fueron secuestrados a Moscú y el único que no firmó el protocolo y que se opuso al protocolo. Solo para añadir o para complementar, después de la invasión hay también como un procedimiento en la Asamblea Nacional y ahí, ya en Praga, en Checoslovaquia, hay otros 3 diputados, aparte de Kriegel, que también enseñaron su gran valentía moral y también votaron contra de la estancia de las tropas soviéticas en Checoslovaquia. František Vocloň, Gertruda Sekaňová-Čekrtová, Hanna Fuková. A veces la historia se olvida de estos otros 3 diputados que también tenían mucha valentía. ¿Qué quieres decir? Que este es el momento culminante de Kriegel, pero se puede observar también momentos parecidos a lo largo de su biografía, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, cuando hay estas fichas de los comisarios políticos sobre los médicos. Los médicos eran siempre sospechosos, ¿no? De ser políticamente poco ortodoxos. Y en la ficha de Kriegel aparece que es muy comunista, está muy involucrado en la lucha, es muy buen médico también, muy buen organizador, que ya lo hemos dicho, pero es desobediente, ¿no? Entonces dice lo que piensa y si no está de acuerdo con algo, pues lo sostiene su opinión, ¿no? Con lo cual a los comisarios políticos llegaron a la conclusión de que no se le podía dejar marcharse a China porque era potencialmente peligroso. Sin embargo, luego él se hizo, tuvo también sus redes de contacto, especialmente en el campo de refugiados, y allí lo dejaron marchar, pero digamos en contra de la opinión sobre todo del Partido Comunista Francés, que era el que controlaba en aquel momento el campo. Así que cae en desgracia en el régimen y se vuelve un disidente. Podemos hablar de él como un idealista, como hubo tantos otros. ¿Cómo evaluáis al personaje? Para conocer la respuesta deberéis escuchar la entrevista completa en nuestra página web espanol.radio.cz, ya que aquí llegamos al final de esta emisión de Radio Praga Internacional. Muchas gracias a todos los que nos escucháis y será hasta una próxima ocasión. Hezký den.